El, el río rugía como una bestia herida. Las ramas crujían al romperse por la fuerza del agua, y el cielo se oscurecía mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear la tierra. ¡Lucas! ¡Lucas!, gritó Tomás, con la garganta desgarrada por la desesperación. El niño, su sobrino de 7 años, había desaparecido entre los árboles minutos antes. Solo iba tras una pelota. Solo quería jugar un poco más antes de la tormenta. Tomás lo había ignorado, sumido en su propio mundo de remordimientos. Era su fin de semana para cuidarlo, su única oportunidad de compensar los años perdidos, y ahora lo había perdido. El caballo, audaz, estaba nervioso. Sus cascos raspaban la tierra húmeda y sus orejas giraban con tensión. Había sido rescatado por Tomás apenas 6 meses atrás, un animal golpeado, silenciado por el miedo. Pero en ese momento, Audaz no parecía un alma rota. Olfateaba el aire, como si sintiera el pánico humano en cada partícula. De pronto, un chillido rasgó el viento. Un grito ahogado. Agua. Tomás corrió, tropezando entre piedras y raíces, hasta que vio la escena. Lucas atrapado en medio del río, sostenido apenas por una rama. El agua lo sacudía como una hoja en tormenta. «¡No te sueltes, hijo!», gritó Tomás. Sus piernas temblaban. «¡No te sueltes!». Pero no había tiempo. El río estaba demasiado profundo, demasiado fuerte. Audaz relinchó. Sus ojos se fijaron en el niño. Luego miró a Tomás. Fue solo un segundo, y entonces saltó. Sin esperar una orden, sin dudar, el caballo se lanzó al agua. La corriente golpeó su cuerpo, pero Audaz nadó, con fuerza, con determinación. Tomás cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por algo más profundo. Una conexión, una deuda. El caballo que él había salvado. Ahora salvaba lo más importante de su vida. El sonido del río aún susurraba a lo lejos, pero todo parecía haber quedado suspendido en el aire. Lucas estaba envuelto en una manta térmica, temblando, pero a salvo. Dormía ahora, con la respiración suave y pausada. Tomás lo observaba desde la entrada del granero, con los ojos enrojecidos y el corazón hecho trizas. No podía dejar de repetir aquellas imágenes en su cabeza. La rama cediendo, el grito, y luego, Audaz emergiendo del agua con el niño entre los dientes, como si supiera que la vida dependía de cada latido suyo. Dentro del establo, Audaz estaba acostado. Jadeaba aún, cansado, pero su mirada era tranquila. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, se encontraron con los de Tomás. No hubo palabras. Tomás se acercó despacio. Cada paso que daba sobre la paja húmeda sonaba como un eco de su culpa. Se agachó junto al caballo, sin tocarlo, solo observándolo. La lluvia afuera había cesado, pero adentro el silencio era más profundo que cualquier tormenta. «No sé cómo lo hiciste», murmuró Tomás, con un nudo en la garganta. «No lo merezco. A ninguno de los dos». Audaz ladeó ligeramente la cabeza. Respiró hondo, como si aceptara el dolor ajeno sin juicio. Tomás estiró la mano, y esta vez el caballo no retrocedió. Su hocico rozó la palma del hombre con una suavidad casi humana. Las lágrimas comenzaron a caer, sin sonido, sin fuerza, como el deshielo después de un largo invierno. «Te fallé cuando más necesitabas un ser humano», susurró. «Pero tú no me fallaste». La conexión era muda, pero absoluta. No era una simple gratitud, era redención, era promesa. Una alianza forjada no por palabras, sino por actos. Tomás apoyó su frente en la de Audaz. El calor del animal, su respiración, el leve olor a heno, barro y vida, todo le atravesó el pecho. Allí, en la penumbra del establo, se tejió una promesa silenciosa. Jamás volvería a mirar hacia otro lado. Jamás volvería a soltar lo que ama. La niebla se elevaba lentamente sobre los campos, como si el sueño de la noche aún se aferrara a la tierra. Entre la bruma dorada se escucharon cascos, lentos, rítmicos, como un latido profundo. Audaz cruzaba el pastizal, solo, pero sin estar realmente solo. Cada paso dejaba una huella suave en el rocío,
como si dibujara un mapa que solo el corazón pudiera leer. En la cima de la colina se detuvo. El viento sopló con dulzura. Detrás de él, la silueta de Lucas apareció, de pie, en calma. No dijo nada, solo levantó una mano. El caballo giró levemente la cabeza y luego siguió caminando hacia el sol. Sus cascos desaparecieron entre la luz naciente, porque algunos guardianes no viven para quedarse, sino para enseñarnos a no temer cuando se van. La niebla se elevaba lentamente sobre los campos, como si el sueño de la noche aún se aferrara a la tierra. Entre la bruma dorada se escucharon cascos, lentos, rítmicos, como un latido profundo. Audaz cruzaba el pastizal, solo, pero sin estar realmente solo. Cada paso dejaba una huella suave en el rocío, como si dibujara un mapa que solo el corazón pudiera leer. En la cima de la colina se detuvo. El viento sopló con dulzura. Detrás de él, la silueta de Lucas apareció, de pie, en calma. No dijo nada, solo levantó una mano. El caballo giró levemente la cabeza y luego siguió caminando hacia el sol. Sus cascos desaparecieron entre la luz naciente, porque algunos guardianes no viven para quedarse, sino para enseñarnos a no temer cuando se van. El sol comenzaba a caer, filtrando rayos dorados entre las ramas, tiñendo el claro de una luz irreal. La atmósfera era espesa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Tomás, Lucas y Audaz permanecían en el centro del círculo natural, sin moverse, sin hablar. El viento ya no susurraba. Todo estaba en pausa, y entonces lo sintieron. Un estremecimiento en el aire. No un sonido, no un paso, solo una presencia que cruzó el espacio como una vibración suave. Audaz levantó la cabeza, tenso pero tranquilo. Sus orejas se movieron, buscando una dirección precisa. Lucas apretó el cuaderno contra su pecho. Tomás contuvo el aliento. De entre los árboles apareció. Era un caballo, grande, oscuro, con el pelaje brillante y los ojos antiguos. Pero no venía con amenaza. Venía con un aura de algo que no se podía nombrar, como si fuera parte del bosque mismo, como si el alma del claro se hubiera manifestado con cuerpo y fuerza. Audaz no se movió, solo lo miró y dio un paso hacia él. Tomás cayó de rodillas, no por miedo, por lo que sentía en el pecho, una mezcla de reconocimiento, pérdida y reverencia. Era como si estuviera viendo algo que había soñado toda su vida sin saberlo. Lucas, en completo silencio, dejó caer una lágrima sin entender por qué, pero su cuerpo temblaba con la certeza de lo que era real. El caballo oscuro se detuvo frente a Audaz. Se olieron, se reconocieron, no como hermanos ni enemigos, sino como fragmentos del mismo espíritu, uno que protegía, uno que observaba, uno que volvía. Entonces Audaz se acercó a Tomás. Se inclinó. Su hocico tocó el corazón del hombre, con una lentitud que parecía suspendida en otro plano. Tomás bajó la frente, apoyándola sobre el cráneo cálido del animal, y sus labios temblaron, sin emitir palabra alguna. Ese contacto, ese gesto, lo dijo todo. Perdón, promesa, renacimiento. Lucas se acercó, puso su pequeña mano sobre el lomo de Audaz, justo donde la mariposa se había posado días antes. El caballo no se movió. El otro, el oscuro, observaba sin juicio. Luego, como una sombra noble, dio media vuelta y desapareció entre los árboles sin hacer ruido. El claro volvió a respirar, pero ya nada era igual. Allí, en ese instante sin palabras, tres corazones se entrelazaron en una conexión que no necesitaba explicaciones. Solo respeto, solo memoria, solo verdad. El protector había regresado, solo para recordarles que nunca se había ido. El sol comenzaba a caer, filtrando rayos dorados entre las ramas, tiñendo el claro de una luz irreal. La atmósfera era espesa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Tomás, Lucas y Audaz permanecían en el centro del círculo natural, sin moverse, sin hablar. El viento ya no susurraba. Todo estaba en pausa, y entonces lo sintieron. Un estremecimiento en el aire. No un sonido, no un paso, solo una presencia que cruzó el espacio como una vibración suave. Audaz levantó la cabeza, tenso pero tranquilo. Sus orejas se movieron,
buscando una dirección precisa. Lucas apretó el cuaderno contra su pecho. Tomás contuvo el aliento. De entre los árboles apareció. Era un caballo, grande, oscuro, con el pelaje brillante y los ojos antiguos. Pero no venía con amenaza. Venía con un aura de algo que no se podía nombrar, como si fuera parte del bosque mismo, como si el alma del claro se hubiera manifestado con cuerpo y fuerza. Audaz no se movió, solo lo miró y dio un paso hacia él. Tomás cayó de rodillas, no por miedo, por lo que sentía en el pecho, una mezcla de reconocimiento, pérdida y reverencia. Era como si estuviera viendo algo que había soñado toda su vida sin saberlo. Lucas, en completo silencio, dejó caer una lágrima sin entender por qué, pero su cuerpo temblaba con la certeza de lo que era real. El caballo oscuro se detuvo frente a Audaz. Se olieron, se reconocieron, no como hermanos ni enemigos, sino como fragmentos del mismo espíritu, uno que protegía, uno que observaba, uno que volvía. Entonces Audaz se acercó a Tomás. Se inclinó. Su hocico tocó el corazón del hombre, con una lentitud que parecía suspendida en otro plano. Tomás bajó la frente, apoyándola sobre el cráneo cálido del animal, y sus labios temblaron, sin emitir palabra alguna. Ese contacto, ese gesto, lo dijo todo. Perdón, promesa, renacimiento. Lucas se acercó, puso su pequeña mano sobre el lomo de Audaz, justo donde la mariposa se había posado días antes. El caballo no se movió. El otro, el oscuro, observaba sin juicio. Luego, como una sombra noble, dio media vuelta y desapareció entre los árboles sin hacer ruido. El claro volvió a respirar, pero ya nada era igual. Allí, en ese instante sin palabras, tres corazones se entrelazaron en una conexión que no necesitaba explicaciones. Solo respeto, solo memoria, solo verdad. El protector había regresado, solo para recordarles que nunca se había ido. El cielo estaba cubierto por nubes ligeras, pero el aire no era gris. Era suave, tibio, como si el campo estuviera conteniendo la respiración. Tomás caminaba junto a Lucas, guiando a Audaz por una senda estrecha que solo él conocía. Era el mismo sendero de aquel invierno, cuando había encontrado al caballo por primera vez. Ahora, sin nieve ni sombras, el bosque parecía otro. Las hojas bailaban con la brisa, los troncos brillaban bajo la luz filtrada, y pequeños insectos volaban en espiral, como si formaran parte de un ritual invisible. Lucas llevaba un cuaderno de dibujos bajo el brazo. Sus pasos eran tranquilos, pero sus ojos estaban atentos, como si buscara reconocer algo en cada rincón. Audaz caminaba sin cuerda, libre pero fiel, como si el lugar le hablara en un lenguaje que solo él entendía. Llegaron al claro. Era más pequeño de lo que Tomás recordaba, pero igual de poderoso. El mismo círculo de ramas crecía a los bordes, naturalmente formado, como si la naturaleza lo hubiera diseñado para contener algo especial. En el centro, la hierba era distinta, más verde, más densa, como si allí la vida se hubiera refugiado durante años. Ninguno habló. Lucas se sentó en una roca y comenzó a dibujar en silencio. Tomás se mantuvo de pie, observando el lugar como quien observa una iglesia antigua. Audaz, por su parte, avanzó hasta el centro del claro y simplemente se detuvo. El viento se levantó de repente, no con fuerza, sino con propósito. Hojas secas comenzaron a girar en el aire y las ramas crujieron suavemente, como si algo invisible se moviera entre ellas. Tomás lo sintió. No era miedo. Era esa mezcla entre presencia y vacío que solo se siente cuando uno está exactamente donde debía estar. Lucas levantó la cabeza. ¿Lo sientes?, preguntó. Tomás asintió. Es como si alguien nos estuviera mirando, dijo el niño. Audaz giró levemente la cabeza, como si respondiera a una llamada lejana. Luego, bajó el hocico y tocó con suavidad una pequeña flor silvestre que crecía donde antes no había nada. Y entonces, el silencio se volvió más denso. No vacío, sino lleno, como un preludio, como si el bosque estuviera esperando que algo regresara, o que alguien despertara. Tomás dio un paso hacia adelante. Habían vuelto al origen, y algo sin duda los había estado esperando. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud sagrada.
La casa en el campo recuperó su ritmo silencioso, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, como si el bosque mismo respirara aliviado. El sol reapareció tras las nubes, y los caballos caminaban tranquilos por los pastos aún húmedos, disfrutando de la calma. Lucas, aunque aún callado, había comenzado a reír otra vez. Su risa era suave, como una melodía tímida, pero cada vez más frecuente. Jugaba con pequeñas ramas y piedras, inventando historias sobre caballos que hablaban y árboles que protegían a los valientes. Tomás lo observaba desde el porche, una manta sobre los hombros y una taza de café entre las manos. El cansancio físico se había ido, pero lo que quedaba en el pecho era más profundo, una mezcla de gratitud, vergüenza y esperanza. Audaz, completamente recuperado, pastaba a unos metros de distancia. La herida leve en su pata ya había sanado, pero su cambio no era solo físico. Su andar era más seguro, su mirada más libre. Ya no era un animal temeroso. Ahora era un guardián. Una tarde, mientras pintaban juntos en la vieja mesa de madera, Lucas levantó la vista. «¿Por qué lo trajiste aquí?», preguntó, refiriéndose a Audaz. Tomás sonrió, bajando el pincel. «Porque cuando lo vi por primera vez, supe que necesitaba un lugar donde pudieran entender su silencio. Como yo». Lucas asintió lentamente y tras un momento dijo, «Yo también quiero quedarme. No quiero volver a la ciudad todavía». Tomás lo miró sintiendo una tibieza inesperada. No era solo una petición, era una semilla, una posibilidad. «Me gustaría que volvieras en el verano», dijo suavemente, «cuando las luciérnagas llenan el campo y las noches huelen a manzanilla». Lucas sonrió, esa sonrisa que guarda la verdad de los niños. La lluvia había limpiado los campos, pero el aire seguía oliendo a tierra mojada y memorias. Tomás estaba sentado junto a Lucas, quien ya había despertado, abrazando una taza de leche caliente. El niño no hablaba mucho desde el accidente, pero sus ojos brillaban cuando miraba a Audaz pastar bajo la bruma del amanecer. «¿Sabes?», susurró Tomás, casi como si hablara consigo mismo. Él ya había hecho algo así antes. Aunque nadie me creyó cuando lo conté. Lucas lo miró curioso. «Fue hace unos años. Lo encontré en un claro del bosque, cubierto de lodo y heridas. Parecía un fantasma. Tenía una cuerda rota aún colgando del cuello, y ojos que parecían haber visto demasiado». Tomás cerró los ojos volviendo a esa tarde extraña y silenciosa. Había seguido una corazonada aquella vez, una especie de susurro interior que lo llevó hacia los árboles, lejos del camino habitual. No sabía lo que buscaba, solo sentía que alguien lo necesitaba. Y ahí estaba, audaz, medio caído, rodeado de un extraño círculo de ramas secas, como si el bosque mismo lo hubiera protegido. Pájaros en completo silencio, ni un solo insecto. Solo esa quietud sagrada que uno siente en los lugares donde ha ocurrido algo sagrado o terrible. Había flores silvestres alrededor, a pesar del invierno, dijo Tomás con voz baja. Y cuando puse mi mano en su cuello, una bandada de cuervos levantó vuelo detrás de mí, como si hubieran estado esperando. Lucas frunció el ceño, intrigado. «¿Crees que el bosque lo salvó?», preguntó apenas audiblemente. Tomás no respondió de inmediato. Miró a Audaz, que levantó la cabeza justo en ese momento, como si hubiera sentido su nombre en el viento. El caballo agitó las orejas y luego volvió a pastar, tranquilo. «Creo que hay almas que no se rinden porque algo más grande que nosotros no las deja rendirse», respondió finalmente. «Y a veces, esas almas regresan para devolver la vida que les fue ofrecida». Lucas se quedó en silencio, procesando. Luego sonrió, de esa forma en que los niños entienden lo invisible. En ese instante, una mariposa blanca cruzó entre ellos y fue a posarse sobre el lomo de Audaz. No era época de mariposas. Tomás tragó saliva, mirando